soy Juan Carlos de la base de Bonares. Dime, Juan Carlos. Te he pasado tareas para esta noche coger un remolque aquí y subir para arriba para Austria, ¿vale? Ya te pondrán el punto de relevo. Que vente para abajo para la base para enganchar el remolque, ¿vale? El servicio de viaje. Todo preparado para ir a cargar. Cargar, a enganchar. Para salir técnicamente hacia Austria desde Huelva, que no voy a salir hacia Austria porque tengo que hacer descanso de 45, así que en algún punto me darán el relevo, pero ahora voy a ir a enganchar el remolque y la cosa es que anoche cuando llegué tuvimos una pequeña pelea por teléfono con los chicos del almacén, porque yo venía literalmente volando porque se me acababa la disponibilidad y venía desesperado por desenganchar el remolque y poner el camión en pausa. O sea, venía con los minutos tan contados que de hecho que creo que cuando paré el camión tenía 2 o 3 minutos. A ver qué me dice la chica. Voy a enganchar al almacén. Estupendo, pues nada, buen servicio. Anoche tuve una pelea importante con los chicos del almacén porque yo venía desesperado por llegar a desenganchar porque se me acababa la disponibilidad y venía con tanta prisa que realmente fue mi culpa, no me miré en la tablet que la tarea era para llegar no al aparcamiento a desenganchar y a dejarla y aparcar la caja, sino que tenía que haber llegado al almacén a descargar todo lo que traía. Y claro, pues no lo hice. Yo aparqué la caja, me quedé tan ancho. A ver, porque es que aunque lo hubiera leído, es que tampoco lo hubiera hecho. O sea, se me acababa la disponibilidad. Porque no me iba a quedar... Luego no te dejan quedarte las 9 horas. Bueno, el caso es que llegué al aparcamiento, desenganché la caja y me fui a aparcar la cabeza, que era básicamente lo que tenía que hacer. El caso es que los compañeros, pues bueno, no lo quisieron entender demasiado. Yo a lo mejor... No sé si hubiera tenido alguna otra solución, porque no veo otra solución. Si no traía el camión aquí, al almacén, a culo en el muelle, me quedo ahí directamente, aunque se parara la cabeza, me tenía que quedar aquí directamente y probablemente, muy probablemente, no, segurísimo, ya hubiera salido de ahí con el tacógrafo en rojo. Entonces para mí, la prioridad ¿cuál era? Y poner el camión en cama. Bueno, lo que pasa es que ahí tuvimos por teléfono pues un tira y afloja, un sí que no, que esto que el otro, se me puso excesivamente para mi gusto, y lo digo esto con todo respeto, si el compañero después lo ve, que lo sepa. Por lo menos hablé con dos, por lo menos uno de ellos se me puso excesivamente chulo, y bueno, pues ahora estoy llegando otra vez aquí, me ha llamado con el mismo número de teléfono, con lo cual pues a ver ahora aquí en persona qué tal me recibe. Lo he visto. El primero que está ya está enganchado todavía y sí, está esperando. Terminándolo ya de completar, como lo terminen de completar, de suerte remolque ahí enfrente. ¿Vale? Todo como la seda. Mejor así. A mí la verdad no me gusta andar discutiendo con la gente. Bueno. La verdad es que sí que podemos discutir un poco a ver de que, pues, quién tiene más razón, menos razón. No sé. Yo también entiendo que aquí hay muchísimo trabajo, es muchísima gente para que tener siempre todos los astros bien alineados es fácil, o no es difícil que en algún momento puedas tener un poco el cable cruzado, quizá, pero lo que pasa es que yo lo que no tolero es cuando me hablan con cierta manera. En este caso acabo de venir a descargar, todo perfecto, así que cerramos página y hay que tirar para Barcelona. Vámonos para afuera, mi hermano, que la vez pasada ya crucé por el puente Centenario y luego me enteré que... Bueno, luego me enteré, yo no, me enteré en ese momento, la señal de la limitación de 20 toneladas, pero que no encontré, en ese día no encontré manera humana de ir por otro camino. Pasé por ahí y lógicamente no hay que pasar por ahí. ¿Dónde está la basura? Aquí. Quieto aquí, que no se me suicide nadie.
Tenemos un frigo ahí atrás que, madre mía, tiene que ser de la época de la guerra por lo menos. Pero suena pero a guerra perra, ¿eh? Menos mal que no estoy en alguna ruta ahí que tengo que parar a dormir obligatoriamente en el único hueco que hay, porque si me llego a meter al lado de otro con esto, pues es que vienen y me echan. Un poco más de agua. Sí, ya lo sé, el cristal está lleno de mosquitos. He dicho que ya lo sé, que el cristal está lleno de mosquitos, por si no se había entendido antes. Venga, fuera. Bueno, a todo esto, la verdad es que no tengo ni idea de por dónde estamos. Guarromán, Bailén, entre Guarromán y Bailén. He salido de Bonares hace 4 horas y media. ¿Sí que la funciona? Bueno, un tironcillo. Al final me la veo venir que me va a tocar discutir aquí. Ahora he puesto un mensaje en la tablet. Necesito respuesta. Necesito respuesta. Es que una cosa que me molesta y mucho es que cuando el mensaje no es incómodo, la respuesta, yo escribo en la tablet y me llaman a los 30 segundos. Porque para eso están en una oficina, delante de una mesa, con la pantalla delante, viendo el mensaje en tiempo real. Escribo y me llaman automáticamente. En este caso, escribí anoche, no me contestó nadie. Escribí esta mañana, no me contestó nadie. Ahora acabo de poner, necesito respuesta. Voy a esperar 1 hora y si no me contesta nadie, voy a mandar el mismo mensaje 10 veces hasta que me llame alguien. Porque llevo 2 semanas conduciendo, tengo 2 descansos reducidos por ruta internacional. ¿Y qué pasa? Que anoche me entró este viaje para subir, ¿a dónde? A Austria, otra vez. ¿Cuánto, no sé, hay algún reglamento nuevo que haya salido últimamente del que yo no me haya enterado? Porque creo que no se conducen tantos días sin hacer una parada de 45 horas. Así que, lógicamente, pues no voy a subir. A ver, estoy ahora entre Jaén y Ciudad Real, voy a subir a Barcelona, desengancho el remolque y lo tengo muy claro, yo no me voy a Austria. Así que, bueno, en definitiva, vamos a dar una oportunidad, vamos a tener fe en la humanidad. Vamos a dar una oportunidad a la posibilidad de hacer las cosas bien. Vamos a pensar positivos y pensar que nos van a llamar enseguida. Tomar un traguito de Coca-Cola. Vamos a pensar que nos van a llamar enseguida y lo vamos a solucionar todos de común acuerdo. Y si no, pues bueno, si no lo tendré que solucionar yo. Ya está. Nadie. Vamos a esperar 5 minutos a ver si llama alguien. No hay manera, no hay forma humana de hablar con nadie. Bueno, pues son las 2:30 de la mañana, estamos en Barcelona. ¿Ha llamado a alguien? No ha llamado a nadie. Así que a desenganchar y a dormir. Buenos días. Buenos días. Déjalo donde sea. Vale. Hay un hijo de perra de mosquito por aquí adentro que me está volviendo loco. Bueno, como dice el amigo, déjalo donde sea. Pues lo dejamos donde sea. Que está la calle de la base y la entrada están en obras.
que hacer un poco de virguerías para entrar. Lo dejamos donde sea, que se nos está acabando el tiempo y hay que ir a ponerse en pausa. Bueno, entonces al final será un caso de esos de misterios sin resolver, porque llevo 2 días intentando contactar con la empresa por teléfono y por mensaje y no tengo respuesta de ningún sitio, ¿eh? Pero esta mañana a las 9 de la mañana el remolque ya no estaba donde yo lo había dejado a las 2:30. Entonces, ¿los mensajes los leen o no los leen? Porque si yo llevo 2 semanas conduciendo, 2 semanas conduciendo por Europa, puedes hacer un descanso reducido de 24 horas. Puedes hacer el segundo descanso reducido de 24 horas siempre que tu trabajo sea internacional y que no estés en el país de la empresa, en el país base de la empresa ni en tu país de residencia. A ver, no me acuerdo las palabras exactas que pone el reglamento, ¿vale? Pero siempre que estés en ruta internacional, puedes hacer excepcionalmente 2 descansos reducidos de 24 horas, pero no más. Llevo 2 semanas conduciendo. Me enganchan en Huelva un remolque que es para Austria y me dice el compañero de la base de Huelva: más tarde te paso el punto de relevo. Y subir para arriba para Austria, ¿vale? Ya te pondrán el punto de relevo. Todo el día, en 24 horas, más de 24 horas, el punto de relevo no llegó. Tampoco me cogen el teléfono. Es como, venga, el remolque ya lo tienes tú, ¿ah? Ahora es tuyo. Tú verás lo que haces con él. Pues yo tengo muy claro lo que hago con él. Lo suelto en la base y que lo lleve otro. Si llego a ser otro que se calla, que no dice nada, que agacha las orejas y solo dice, qué putada que me han gastado, pues a lo mejor ya estaría tirando para arriba. En la 3.ª semana de conducción. No sé para qué me coja luego la policía por esos países y me destripe vivo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Leticia, le llamamos del departamento comercial de Euskaltel. El motivo de la llamada es porque estamos aplicando un 40% de descuento en promoción. Muchas gracias, pero no estoy interesado. Aunque le resulte más económico, lo tendría todo unificado. Mire, que no estoy interesado, gracias. Venga, pues disculpe, buen día. Gracias, adiós, adiós. No me digas que otra vez, otro fuego. Hace 2 minutos se ve que alguna colilla o algo que tiró a alguien se estaba prendiendo en el arcén, porque la hierba está sequísima, no, está disecada. Ahí mismo estaban los bomberos apagando otro tramo que se estaba prendiendo fuego. Y allá por ahí adelante estoy viendo fuego, estoy viendo humo otra vez. Ahí va. Joder, macho. Sí, sí. Y si supieras tú que 2 kilómetros o 3 kilómetros más atrás hay otro. Joder. ¿Y aquí qué? 3/4 lo mismo, claro, es que empieza el calor fuerte, está toda la hierba que la rompes con la mano. Hierba, que esto ya no es hierba, esto ya es polvo, se hace trizas, la paja esta de... Pasa cualquiera, un cigarrillo y una chapa, un cristal o lo que sea, y eso prende solo.
No me digas que otra vez. ¿Será cierto? A ver, sí, hay una columna de humo más adelante. Joder, cómo está el patio, macho. 4 fuegos en 20 minutos. Voy a dejar pasar el camión de los bomberos. Cuatro fuegos en menos de 20 minutos. Joder, ¿cómo está la cosa? Mucho cuidado. ¡Fua! Está todo quemado esto. Mucho ojo con esas colillas. Lo que se tira desde los coches. Las 2, la 1 en Canarias. ¡Ah! 4 días, 4 días. Necesita, 4 días, bueno. Ese temprano ya salió. Esta vez ha sido largo el tirón. Mejor no voy a decir cuántos días llevo fuera de casa porque si no por aquí me van a matar.
bajar el sillón a la sombra, ¿sí? ¿Quieres bajar el sillón a la sombra? Mejor pases flojos, ¿vale? Es que tú miras muy... ¿Qué tal, amigos? Por fin volviendo para la base después de pasar el fin de semana, haber disfrutado el fin de semana con la familia. Acabo de informar a la empresa de que ya estaba disponible y de que, por favor, si no había nada para hacer de internacional, pues que prefería no salir. Bueno, afortunadamente tenemos un hueco para subir directamente para Italia, así que empezamos la semana perfecto, sin tener que... Es que no tengo ganas de ir a un lugar como Martorell a perder 16 horas por una descarga. Si no salgo para arriba directamente, prefiero no salir. Para eso mejor me quedo en casa buscando otra cosa. Por fin saliendo de la base hoy, ya, madre mía, qué manera de dar vueltas. Uno vuelve de trabajar de un descanso y la de cosas que hay que hacer: acomodar la compra, subir el agua, subir la batería esa que pesa como un muerto, atarla, repostar al Blue, dejar la documentación, la hoja de consumo, los CMR, la hoja de ruta, esto, lo otro. Entre ponte bien y estate quieto, se va aquí un montonazo de tiempo. Hay que venir pero con tiempo sobrado. Y hoy se me ocurrió la genial idea. Bueno, a ver, sí, no lo hice mal, ¿vale? No quise esperar más antes de que la empresa me mande la primera tarea, que casi con seguridad siempre me toca a mí hacer los primeros viajes por los alrededores de Barcelona, que es donde hago apenas 50 kilómetros y me puedo pegar hasta 16 horas esperando para descargar en un sitio. Pues hoy tomé yo la iniciativa, mandé un mensaje a la empresa antes de llegar a la base y escribí: oye, igual que la otra vez, igual que después de cuando me pasó lo de las 16 horas esperando en Martorell, escribí y puse: estimados compañeros, si no hay nada para hacer de internacional, prefiero directamente no salir. Lo dejamos aquí, todos amigos. Bueno, no puse exactamente esas mismas palabras, pero esa fue la idea. Y bueno, hubo suerte, la empresa respondió rapidísimo, me llamaron a los 5 minutos, que ya tenía un remolque esperándome para subir para Italia. ¿Vale? Eso, 10 puntos. La verdad es que cuando hay algo positivo hay que decirlo exactamente igual que cuando queremos mencionar algo que no nos gusta. Cuando algo es positivo también hay que decirlo, ¿vale? La solución llegó en 5 minutos. Leyeron el mensaje y automáticamente mandaron un mensaje ya para salir directamente a Italia. Entonces, a tener ya los días bien aprovechados desde el arranque, desde el comienzo. No tener que estar aquí perdiendo días y regalando horas por nada, dando vueltas por ahí por los alrededores de Barcelona. La primera cosa que hay que hacer nada más llegar a enganchar a la base de Montornès es limpiar el cristal, porque no me cabe un mosquito más. Ah, por cierto, y repostar antes de llegar a la base, porque hoy me llamaron específicamente para asignarme una gasolinera diferente a la de costumbre, porque deben estar los precios desbocados. Y a partir de ahí a tirar para arriba, en dirección a Brescia. Hoy he aprovechado y me he acordado antes de salir de la base de poner el cuentakilómetros parcial del Volvo a 0 para ver si sacamos exactamente ya que ha arrancado, empezado la semana. Aquí mismo en la base, a ver exactamente el tacógrafo entero hasta dónde me da para llegar a... si llego a Ventimiglia o por ahí cerca. Hoy lo vamos a descubrir. Hasta dónde llegamos exactamente con la conducción completa. La semana pasada llamé al encargado de la flota, así como haciéndome el loco, como quien no quiere la cosa, a preguntar, a ver, con, bueno, la excusa esta de que mi tacógrafo no imprime los tickets, que no los imprime. Lógicamente, lo que pasa es que ahora no me quita el sueño, porque dentro de 9 días o dentro de 2 semanas menos, no me acuerdo ahora exactamente la fecha, me voy a tomar una semana de vacaciones, entonces tengo que devolver el camión y cuando vuelva pues ya me darán otro. Difícilmente me van a dar otra vez el mismo. Entonces, bueno, no era para protestar ni para meter prisas ni nada, pero llamé con la excusa para pedir un cambio de camión, a ver si por una de esas tengo un Volvo, ahora mismo que va
de maravilla. Pero quería tirarme ahí en la intentona a ver si me daban un DAF que es un poco más grande, que fue mi primer camión cuando llegué a esta empresa. El primero que fui, un DAF súper grande, bonito. Bueno, que eso que no es el XG Plus, sino que es el XG normal, pero mucho más grande que el Volvo que llevo ahora, que a las 2 semanas, cuando me cambié de compañero y vine a ser de segundo conductor a este Volvo, no este, uno similar a este, y cuando subo y veo, y se me cayó el alma al suelo, parecía una furgoneta grande comparado con el DAF. Entonces llamé, pedí, oye, ¿no habrá posibilidad de que me cambiaras a un DAF y tal? Y bueno, pues no va a haber posibilidad, porque aquí me enteré ese día, con esa llamada me enteré que los DAF aquí tienen prioridad para los conductores que van a dobles, claro, porque es más grande. Y yo poniendo la excusa de que como gasto mucha comida, pues me iba mejor tener las 2 neveras. Pero bueno, no pasa nada, me quedaré igual aquí como estoy con el Volvo, que la verdad es que va fenomenalmente bien. Una cosa que voy a echar tanto de menos el día que cambie de camión, que no sé si muchos la deben tener, es esta pantalla que está aquí, que no sé si se llega a ver ahora, donde tienes aquí todos los datos. Los datos del tacógrafo, tiempo de conducción, diario, semanal, los detalles, cuándo te toca hacer la siguiente parada, cuándo te tocan las horas que te quedan para el siguiente descanso semanal, etcétera, etcétera. Esto es una maravilla. En un golpe de vista, así rápido, ya sabes el tiempo que te queda para conducir, lo que llevas, bueno. A ver, uno a final de cuentas se acostumbra a todo, ¿no? Si después me cambian de camión y no tengo pantalla, solamente me tengo que guiar con la pantallita pequeña del tacógrafo, bueno, al final uno se acostumbra igual, no pasa nada. Pero es una comodidad enorme, tener todos los datos en una pantalla grande es tremendo. Ahora me he encargado, que llegará en unos días, un lector de tarjetas para poder descargarme los datos de la tarjeta en mi ordenador. No es algo imprescindible, no hace falta, pero bueno, es una información que está bien ahí tenerlo y estar uno bien informado de lo que va haciendo. Aquí ha tenido que pasar algo muy jodido. Llevamos media hora, más o menos media hora aquí parados, pasó la poli hace un momento para adelante y ahora la ambulancia. Prats de Rey. Ay, madre, pobre gente, qué sustos han tenido que pegar. Uf. Tremenda piña que se han metido ahí 3 coches. Bueno, por lo menos no he visto, o no se ha llegado a ver desde aquí que hubiera heridos. Hay que andar con 1000 ojos todo el tiempo, no bajar la guardia nunca. Ya estamos cargados, tirando para arriba, dirección a Brescia. La verdad es que los pobres que vienen en el sentido contrario, dirección Barcelona, no sé qué habrá podido pasar, pero está la carretera así parada desde hace bastante, ¿eh? Si no me equivoco, desde que he salido de Montornès, que viene la autovía, así, parada. Ha tenido que pasar algo gordo. Y yo pues la verdad es que ya no recuerdo una semana que llegara el primer día a enganchar como hoy y ya me tocará directamente salir para arriba, sin que me hicieran perder 3 o 4 días por aquí dando vueltas a lo tonto. Al final ya he dicho, mira, se acabó.
O sea, estoy aquí perdiendo el tiempo, perdiendo días, montones de horas para no hacer ni un kilómetro. Es que a mí me están pagando por kilómetros y estoy hace 2 semanas 16 horas esperando para una descarga, cuando no son 7, 8, 9, 5 las que sean. Me paso la mitad del tiempo por ahí aparcado viendo la tele. Yo no sé cómo deben cobrar en otras empresas, pero aquí por lo menos está el salario base, que es una risa, o poco menos que una risa, creo que son, digo de memoria, porque hace días que lo he visto, no me acuerdo ahora, no quiero mentir, pero vamos, que no voy muy desencaminado. 1080 euros, que si te lo paras a pensar bien, y dices, 1080 euros por vivir aquí todo el mes, o 20 y tantos días del mes, durmiendo aquí, preparándote aquí la comida, la cena, figurándote a ver si vas a tener suerte y te vas a poder duchar en algún lugar, pagando probablemente, como en muchos casos. En España se paga en todas partes. En Francia y en Italia no tanto. Encuentras más lugares donde te puedes duchar sin pagar, pero aquí no. Luego cobras cada mes las pagas extras prorrateadas y un par de conceptos que ahora mismo no me acuerdo de memoria exactamente cuáles son. La nocturnidad, que es, bueno, es algo simbólico, ¿no? Son 20 y algo euros. Bueno, en definitiva, que tu salario sube todos los meses 1.560, 1.570 euros. De ahí hay que quitarle el porcentaje que te retengas para la renta. Y luego, aparte de eso, son 12 céntimos el kilómetro, que te viene especificado como dieta, porque no puede costar el concepto de kilometraje, pero se cobran 12 céntimos por kilómetro. ¿Qué total? Si te van a mandar de Montornès a un lugar como Igualada, Sabadell, Martorell, por los alrededores, ¿qué haces? 50 kilómetros. Estás ahí parado 6, 7, 8 horas, 15, las que sean. ¿De qué te sirve? Claro, digo, eso no lo hago más, se acabó. A ver, a final de cuentas tampoco, ya rápidamente uno saca la conclusión de que aquí no es el lugar para, vamos, que en esta empresa no me voy a morir de viejo, eso lo tengo claro. Me he sacado el ADR, el básico, no el de las cisternas, porque el de las cisternas no me gustan, a menos que alguien que sepa mucho y que tenga más experiencia me quiera dar motivos por los que me pueda interesar una cisterna. A mí personalmente no es algo que me enamore. Llevar ahí una piscina móvil. Yo cuando llegué a este trabajo, que llegué como segundo conductor, lo que me comentaron fue que se cobraban el salario básico, todo lo que comenté antes, y bueno, no se cobra kilometraje porque lógicamente se lo cobra el primer conductor, pero en cambio cobraría 50 euros diarios de dieta, que yo no tengo la seguridad de que a mí me eran cuadrados los 50 euros diarios de dieta por ningún lado, pero bueno, eso, en el fondo eso nunca me quitó el sueño. Yo lo más valioso que he sacado de mi estancia en este trabajo es esto, precisamente el poder estar aquí, aprender, tener la ocasión de poder tener un camión para mí solo, no tengo la obligación de llevar a nadie, estar aquí aguantando a nadie, y estoy aprendiendo y sumando, pues día a día, sumando un granito de arena tras otro en mi aprendizaje, en mi formación. Eso para mí es lo que tiene valor en este momento. No me miro tanto 100 euros arriba, 100 abajo, 200 más, menos. Bueno, quizás que a lo mejor yo, bueno, no vivo únicamente de esto, ¿no? Pero si no, igual sí lo miraría con más detalle. Yo me saqué todos los permisos hace ahora 18 años aproximadamente. Entre el 2007 y 2008, no me acuerdo exactamente. Pero vamos, que en aquellos tiempos era imposible. Sin experiencia no te quería nadie. Fue imposible. Entonces, bueno, pues me di por vencido. Mi vida fue por otro camino, sin más. Ahora
vi la oportunidad de entrar aquí, poder hacer algo que la verdad es que sí que le tenía ganas, sí que quería aprender. Tuve la oportunidad de entrar aquí y sobre todo vine a este trabajo con la intención inicialmente de estudiar cómo funcionan aquí los números. Lo que pasa es que, bueno, pues no he podido conseguir demasiada información que se diga porque no es fácil. Las informaciones que encuentra por internet son muy diferentes y muy dispares, y yo, por ejemplo, en esta empresa, ¿no?, donde estoy trabajando ahora, que trabajamos con el frigorífico, llevamos alimento, a veces congelado, a veces fresco, verduras, fruta. Yo, por ejemplo, no he podido averiguar, no he podido encontrar, por mucho que he buscado, una referencia, por ejemplo, de lo que valen estos trabajos que estamos haciendo, cómo se cobran estos transportes, cuánto vale, porque pues yo me imagino que no todos los trabajos tendrán el mismo precio. Dependerá de si llevas la carga completa de un solo cliente, si llevas 30 palets distintos de 30 clientes distintos y vas haciendo reparto por ahí, pues tendrá otro precio, etcétera, etcétera. No he podido llegar hasta ese punto, no he podido sacar ninguna conclusión clara. Sobre todo lo que hace falta para ser autónomo, eso ya lo tengo claro. Las competencias de transporte, etcétera, etcétera, todo eso no es tema de discusión. Lo que no he podido informarme es sobre lo que valen estos trabajos. Si a lo mejor alguien sabe y lo puede decir, o me mande un correo, y bueno, así por lo menos no me moriré con la curiosidad. Yo lo que sí sé seguro y que tengo claro es que tengo que hacer 700 kilómetros al día, no 70, y estar ahí chupando 10 horas de espera. Porque al final de cuentas eso es estar ahí regalando las horas por la más absoluta nada. Oh. Es caer la tarde y la cosa se pone imposible. Ni para parar 15 minutos, encontrar un hueco es... Miedo me da pensar esta noche a ver dónde cuerno voy a parar a dormir. Bueno, en algún lugar habrá que parar. Y ya si pudiera encontrar un lugar donde pudiera separar la cabeza 2 metros del tractor ese que tengo encendido ahí atrás, eso ya sería el paraíso. Bueno, que dormir duermo igual, ¿eh? Bueno, en aproximadamente un par de horas voy a parar 5 minutos a estirar las piernas y ya estudiar bien por dónde más o menos voy a caer cuando se me acabe el tacógrafo. Porque voy a caer en pésima hora, teniendo en cuenta la hora que salí de la base, que bueno que se dio así el día, sin más. Pero voy a caer en pésima hora con el frigo como para ir a ponerte al lado de alguno poco quejica. Y definitivamente lo de ducharse hoy va a estar complicado. Me gustaría saber qué es ese sonido, de dónde viene. Igual es del navegador. Ah, por cierto, bueno, ya por fin, para todos los que estaban tan preocupados porque no llevaba navegador, el navegador ya está ahí. Creo que... Ah, sí, justo se llega a ver. Ahí en la derecha. Así que a ver si ahora no nos metemos en tantos líos como hasta ahora.